Esta historia podría cambiar tu vida para siempre. No la ignores. ¿Qué harías si supieras que el juicio de Dios está más cerca de lo que crees? ¿Seguirías viviendo como si nada? ¿O te prepararías ahora mismo? Escucha con mucha atención, porque lo que vas a oír ahora no es solo una historia antigua, no es solo un relato de la Biblia. Es una advertencia para nuestro tiempo, es una advertencia para ti. Hoy conocerás la historia de Amós, un profeta que Dios levantó para advertir a su pueblo, un profeta que proclamó la verdad con valentía, pero nadie quiso escuchar, un profeta que vio venir la destrucción antes de que sucediera, pero cuando trató de advertir a la gente, lo ignoraron, se burlaron de él, lo rechazaron, pero entonces lo que él profetizó se hizo realidad. Israel cayó. Su pueblo fue llevado cautivo, sus ciudades fueron destruidas, y cuando quisieron arrepentirse, ya era demasiado tarde. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas advertencias crees que Dios ha enviado hoy? ¿Cuántas veces Él ha hablado, pero la gente ha preferido seguir con su vida como si nada estuviera pasando? ¿Será que la historia se está repitiendo? ¿Será que Dios está advirtiendo nuevamente, pero la mayoría sigue sin escuchar? Si hoy fuera el día en que Dios te pidiera cuentas, ¿estarías listo? ¿O serías como aquellos que pensaban que tenían tiempo y se dieron cuenta demasiado tarde de que lo habían perdido todo? Dios vio la maldad de su pueblo, vio la injusticia, vio la hipocresía y decidió hablar. Así que llamó a un hombre. No era un rey, no era un sacerdote, no era un hombre poderoso ni famoso. Era un pastor de ovejas, un hombre sencillo, del campo, sin título, sin influencia, pero tenía algo que Dios necesitaba, un corazón dispuesto a obedecer. Ese hombre se llamaba Amós. Dios lo envió con un mensaje claro: advertir a la gente de que el juicio estaba cerca, decirles que se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Amós no tenía miedo, no se dejó intimidar. Se levantó y proclamó la palabra de Dios con valentía. Dijo: así dice el Señor. Y al principio, el pueblo lo escuchó con interés, porque Amós comenzó profetizando contra las naciones enemigas, contra los pueblos alrededor de Israel, contra los que habían hecho el mal. Y los israelitas se alegraban al oír esas palabras. Pensaban: sí, Dios castigará a nuestros enemigos, ¡qué bueno! Pero entonces Amós cambió su mensaje y dijo: así dice el Señor contra Israel. Ahora ya no les gustaba tanto lo que estaban oyendo. Amós les dijo que Dios había visto su corrupción, que aunque iban al templo, sus corazones estaban lejos de Dios, que explotaban a los pobres, que eran injustos, que mentían en sus negocios, que sobornaban a los jueces, que practicaban la idolatría. Les dijo: buscad al Señor y vivid, antes de que su ira se desate como fuego y os consuma por completo. Pero no quisieron escuchar, prefirieron seguir con su comodidad. Prefirieron cerrar los ojos y hacer como si nada estuviera pasando. Decían: Dios nos ama, Dios nos protegerá, somos su pueblo. Pero ignoraban lo más importante: Dios no bendice a los que viven en pecado. Dios no hace vista gorda a la injusticia. Dios no se deja engañar por palabras bonitas cuando el corazón está lejos de Él. El sumo sacerdote Amasías fue ante el rey y dijo: este hombre está conspirando contra ti. No podemos permitir que siga hablando. Y le dijeron a Amós: vete de aquí, profetiza en otro lugar, aquí no queremos escuchar. Pero lo que no entendían es que ignorar a un profeta no cambia la verdad. Ignorar una advertencia no detiene el juicio de Dios. Poco tiempo después, tal como Amós profetizó, el ejército enemigo invadió Israel. Las ciudades fueron destruidas. La gente fue llevada como esclava. Su nación fue borrada. ¿Por qué?
porque ignoraron la advertencia de Dios. Ahora escucha bien, porque aquí es donde esta historia te afecta a ti, porque hoy la historia se está repitiendo. Hoy Dios sigue hablando, sigue llamando al arrepentimiento, sigue advirtiendo, pero la gente sigue sin escuchar, siguen viviendo como si nunca tuvieran que rendir cuentas, siguen confiando en su dinero, en sus posesiones, en su comodidad. Pero la verdad es esta: todo lo que tienes hoy puede desaparecer en un instante. La pregunta no es si Dios traerá juicio o no. La pregunta es, ¿vas a escuchar antes de que sea demasiado tarde? Mucha gente piensa que tiene tiempo, que puede vivir como quiera y arrepentirse más adelante. Pero, ¿y si ese más adelante nunca llega? Amós advirtió, pero nadie escuchó. ¿Qué vas a hacer tú? La historia de Amós no es solo una advertencia para el pasado, sino para el presente y el futuro. Dios sigue enviando señales. Las profecías se están cumpliendo. El mundo se está oscureciendo y aún así, la mayoría de las personas prefieren no escuchar. Siguen viviendo como si el juicio nunca fuera a llegar, como si sus acciones no tuvieran consecuencias, como si Dios no viera lo que hacen en lo oculto. Pero Dios ve, Dios sabe, Dios conoce los corazones y Él ha dado una última oportunidad. Arrepiéntete ahora. Busca a Dios mientras aún hay tiempo. No esperes a que sea demasiado tarde. Piensa en esto. Israel tenía templos, tenía sacerdotes, tenía rituales religiosos. Desde afuera parecía una nación devota, pero Dios no se fija en las apariencias. Él vio la injusticia, vio la hipocresía, vio la maldad en lo más profundo de sus corazones. Y hoy es lo mismo. Hay iglesias llenas, hay personas que dicen creer en Dios, pero ¿dónde está la verdadera fe? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está el arrepentimiento? Mucha gente piensa que con solo asistir a la iglesia ya han hecho suficiente, que con solo decir creo en Dios ya están a salvo. Pero la fe sin obras está muerta y Dios no se deja engañar. Amós no fue el único profeta que fue ignorado. A lo largo de la historia, Dios ha enviado advertencia tras advertencia y una y otra vez la gente ha cerrado los oídos, se han burlado, han preferido vivir en pecado hasta que el juicio llega. ¿Qué harás tú? ¿Seguirás ignorando la voz de Dios? ¿Seguirás posponiendo tu arrepentimiento? ¿Seguirás viviendo como si tu vida estuviera garantizada? ¿O tomarás esta advertencia en serio? No seas como los que oyeron y no hicieron caso. No seas como los que se arrepintieron demasiado tarde. El enemigo no quiere que esta verdad se difunda, no quiere que la gente se despierte. Pero si crees que este mensaje puede cambiar vidas, demuéstralo. Comenta, Dios está en control. Dale like y comparte este video con tantas personas como puedas. Si esta palabra tocó tu corazón, no la ignores. No seas como aquellos que oyeron y despreciaron el mensaje. Dios te está dando una oportunidad. Aprovecha ahora, porque tal vez no haya otra.